Hola, ¿qué tal? Un gusto volvernos a ver. Mi nombre es María Teresa Rubio González, estudiante de la Universidad IEXPRO. Estamos en la materia Derecho Procesal Penal y el día de hoy vamos a platicar un poco sobre la etapa intermedia. Vamos a comenzar diciendo que la etapa intermedia es la segunda fase del proceso penal y solamente va a requerir un procedimiento abreviado y este trámite podría verse simplificado, ¿no? Aunque nunca desaparecido, porque el Ministerio Público, aún en el citado procedimiento, debe formular una acusación. En esta etapa, la autoridad ministerial presenta su acusación, la cual establece el objeto del juicio oral. Asimismo, en este momento es la oportunidad que se tiene para el ofrecimiento y la admisión de todos los medios de prueba. Igualmente también para la celebración de acuerdos probatorios, eh, para el establecimiento de aquellos hechos que hayan sido debatidos, digámoslo así, en una audiencia oral. Este también puede ser un momento en el que el juez de control de oficio o también por iniciativa por parte que requiera el Ministerio Público para que se corrijan errores formales que presenten la acusación y se examine a través de las excepciones interpuestas la defensa, la existencia de algún vicio, así como también va a ser la oportunidad de que en ese momento el juez de control pueda depurar aquellos medios de prueba que no sean pertinentes, que no sean lícitos o que busquen acreditar hechos notorios públicos. Ujú. A esto le llamamos saneamiento probatorio y vamos a verlo un poquito más adelante. Vamos a decir que esta fase la podemos dividir en etapa intermedia de cuatro grandes momentos. Ujú. Uno de ellos es la postulación, el saneamiento procesal del que estábamos hablando y el saneamiento probatorio. Vamos a ver en forma abreviada qué es cada uno de ellos. La postulación, por ejemplo, va a comenzar cuando el Ministerio Público, luego del cierre de la investigación, debe emitir un pronunciamiento, el cual puede girar en torno, digamos, a solicitar el sobreseimiento o la suspensión del proceso, o bien también formular una acusación. En este caso, si planteo acusación, esta misma va a ser notificada por el juez de control a los demás intervinientes y de esta manera facilitar que la víctima u ofendido, si lo desean, se constituyan en un coadyuvante y formulen acusación coadyuvante, así como a la defensa, para que también pueda contestar esta acusación. Tenemos también el saneamiento procesal, que bueno, va a presentar las postulaciones, el juez de control va a convocar a las partes intervinientes para que asistan a la audiencia intermedia o preparatoria del juicio oral. Esta va a presentar como primer momento y luego de escuchar cada una de las presentaciones de las partes, la corrección por parte del MP de aquellos errores formales que presenta su acusación para luego ingresar al debate aquellas excepciones que la defensa haya podido plantear. Tenemos el saneamiento probatorio, que es esta parte en la cual, después de que el juez haya desestimado las excepciones interpuestas por la defensa, se va a proceder a realizar un análisis sobre la procedencia de la celebración de acuerdos probatorios. En ese sentido, los hechos de materia de dichos acuerdos tendrán por acreditados, no habiendo necesidad de su probanza en el juicio oral. Posteriormente a esto, se van a ingresar a un análisis de admisión de los medios de prueba ofrecido por las partes. Esta, bueno, debe girar en torno a excluir del proceso aquellos medios de prueba impertinentes, como decíamos, que sean ilícitos o que busquen acreditar hechos notorios o públicos, eh, admitiendo, no sé, medios de prueba que no ingresaron también a estas reglas de exclusión. Tenemos la decisión judicial,
en la cual el juez de control, al finalizar la audiencia, va a emitir, si es que no se ha actualizado en ese momento ninguna causal de sobreseimiento, el auto de apertura del juicio oral, donde va a indicar la acusación en materia del juicio oral, los acuerdos probatorios arribados por las partes y los medios de prueba admitidos a proceso y que serán desahogados en la audiencia del juicio oral, siendo esta resolución irrecurrible. Con la expedición del auto de apertura del juicio oral, se va a dar por concluida la etapa intermedia. Vamos a desarrollar un poco más cada uno de esos momentos para que quede un poco más claro. Vamos a ver lo que es el pronunciamiento del Ministerio Público. Una vez que se cierra la investigación y dentro del plazo que la ley señala, el cual se va a computar a partir de la determinación del cierre, el Ministerio Público debe emitir un pronunciamiento frente a la necesidad de continuar o no con la persecución punitiva. Una primera, digamos, posición será que el MP solicite al juez de control que dicte un auto de sobreseimiento, es decir, que la autoridad judicial dé por concluido el proceso penal. Esto puede obedecer a la aparición de un hecho o circunstancia nueva después de que se llevó a cabo el auto de vinculación a proceso, el cual actualizó una o más de las causales del sobreseimiento señaladas en el artículo 327 del Código Nacional. Por ejemplo, la aparición de una evidencia nueva que revele que hay una falta de delictuosidad en los hechos. Por otro lado, el MP puede presentar una segunda posición o pronunciamiento, esto es solicitar al juez de control que se declare la suspensión del proceso. Esto, a diferencia del sobreseimiento, en ella lo que se actualiza es un obstáculo o momento de pausa que la ley ha señalado en el artículo 331 del Código Nacional. Esto va a conllevar a suspender provisionalmente el proceso penal hasta que dicha causa haya desaparecido. Vamos a ver un ejemplo de esto para que quede más claro. El imputado, cuando y después de cometido el hecho, va a presentar, no sé, algún cuadro de alguna enfermedad mental transitoria. Ajá. En esta inteligencia, el juez de control tendrá que resolver conforme lo solicitado en la respectiva audiencia, luego de haber escuchado a los demás intervinientes. Por otro lado, la autoridad ministerial puede plantear un tercer pronunciamiento, esto es, formular acusación, como lo vemos en el artículo 335 del Código Nacional. Para ello, el fiscal ofrecerá sus medios de prueba, los cuales, si son admitidos al proceso, serán desahogados en la audiencia del juicio oral. Además, también deberá solicitar la imposición de una sanción, así como la reparación del daño, si es que lo hubiera, precisando, obviamente, los tipos de daños o perjuicios existentes. Todo ello sobre la fase de los medios de prueba que ofrece. Vamos a ver qué pasa en el momento en el cual el Ministerio Público decide formular acusación. La acusación fiscal es un acto de postulación del Ministerio Público que promueve en régimen de monopolio en los delitos sujetos a persecución pública. Mediante la acusación, la Fiscalía va a fundamentar y deducir la pretensión penal. La Fiscalía estará obligada a acusar cuando las investigaciones se ofrecen con bases suficientes sobre la comisión del hecho punible, atribuido en este caso al imputado. Podemos decir que entonces la acusación es el acto procesal mediante el cual se interpone la pretensión procesal penal y va a consistir en una petición fundada dirigida al órgano jurisdiccional para que imponga una pena y una indemnización a una persona por un hecho punible que se firma que ha cometido. Ahora bien, las características de la acusación fiscal serán que va a delimitar el objeto del juzgamiento,
¿Mm? Va a determinar los límites de la sentencia en cuanto al órgano jurisdiccional y va a determinar el camino que ha de seguir la defensa, conociendo así los términos de la acusación y los elementos probatorios, para que con todo esto, bueno, se pueda sustentar una estrategia mayor para la defensa. Por otro lado, la acusación se debe plantear por escrito, dirigido al juez de control, y este debe de contener, muy importante, los datos de identificación del imputado y, si fuese posible, de su abogado defensor. También los datos de identificación de la víctima u ofendido, así como de su asesor jurídico. La narración de los hechos. La clasificación legal. Esto va a implicar que se apliquen las categorías de la teoría del delito para impregnar de relevancia jurídico-penal a todos los hechos que se le están atribuyendo al acusado. También es importante que contenga la forma de intervención del acusado. Esto va a consistir en establecer si el acusado intervino a título de autor o como partícipe. También es importante que se presente la presencia de circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal. Esto va a implicar que el fiscal deba establecer y explicar si se ha actualizado alguna circunstancia que atenúe o agrave la sanción. Además, muy importante, establecer los preceptos legales aplicados. Esto, bueno, mediante la enumeración de aquellas normas sustantivas y procesales aplicables al caso, con la mención de los artículos respectivos. Y el ofrecimiento de los medios probatorios. Este ofrecimiento debe observar ciertas características, ciertas formalidades, las cuales serán, hablando de si se ofrecen testigos, debe indicar sus nombres, apellidos completos, el domicilio para efecto de citación, el tema en el que versará el testimonio, así también como la forma en que será citado. También cuando se ofrecen peritos se deberá indicar sus datos de individualización, los títulos o calidades que poseen, el tema en el cual versará su declaración en el juicio oral. Su forma de citación se deberá anexar al escrito de acusación e informar la pericial respecto a la cual también debe ser ofrecido como un medio de prueba. ¿Mm? Tenemos también que cuando se ofrecen documentos públicos, va a bastar con anexar los mismos o indicar el lugar en donde están o la persona que los posee. Esto va a ser con la finalidad de que puedan ser exhibidos en la audiencia del juicio oral. Asimismo, se debe indicar la pertinencia e idoneidad del documento público que se ofrece como medio de prueba. En el caso, digamos, de que se estén ofreciendo medios privados, se debe anexar los mismos en la acusación o indicar en dónde se encuentran o quiénes los tienen para efectos de su exhibición, indicar la pertinencia de idoneidad de los mismos, así también ofrecer la prueba de su autenticidad en los términos señalados por la ley. Tenemos también que si lo que estamos ofreciendo son objetos, va a bastar con mencionar un compromiso de ser exhibidos en la audiencia del juicio oral. Y en el caso de que se ofrezcan otros medios de prueba, se deberá indicar que los mismos no afectan las garantías de la persona ni es incompatible con los fines del actual sistema procesal. Se deberá indicar el medio más análogo para su incorporación. También para hacer la solicitud de la pena, va a ser, digámoslo así, una nota característica de la acusación es que va a llevar consigo un pedido de imposición de sanción contra el acusado. En ese contexto, la autoridad ministerial, aplicando las consecuencias jurídicas, obviamente establecidas en el tipo penal que esté manejando en la acusación, así como las circunstancias atenuantes, ¿no?,
o agravantes también, en su caso que se hayan invocado, deberá indicar el tipo de sanción correspondiente y la cuantificación de la misma. Al hacer la solicitud de la reparación del daño, si el hecho delictuoso atribuido al acusado ha generado daños o perjuicios, entonces la autoridad ministerial deberá en su escrito de acusación requerir la reparación de los mismos. En este sentido, el fiscal deberá trabajar estos puntos muy importantes. Primero, debe de identificar los daños producidos a consecuencia de la conducta ilícita del acusado. Debe, después, de llevar a cabo la calificación jurídica de los daños y también la identificación del obligado, la cual consiste en determinar la o las personas que asumirán la obligación de reparación del daño. Y en este sentido, el primer obligado será obviamente la persona del acusado. Y en segundo lugar, terceras personas vinculadas laboralmente con el acusado y su conducta delictuosa. También tenemos que la identificación del beneficiado con reparación, el cual en principio obviamente sería la víctima o el ofendido. Se debe indicar, muy importante, la forma de reparación, es decir, por la vía de la restitución de las cosas o el pago de su precio, o bien a través incluso de una indemnización. Es importante también ofrecer los medios de prueba que girarán en torno a dos puntos. Uno, a la existencia de los daños y dos, a la cuantificación de la reparación. Veamos excurso la acusación y la solicitud del procedimiento abreviado. Podemos decir que el abreviado es un procedimiento especial cuya finalidad será emitir una sentencia por parte del juez de control sobre la base de los antecedentes de investigación y de los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación. De esta forma, se evita someter el caso a la audiencia de juicio oral. Para que se inicie un procedimiento abreviado, el mismo debe ser solicitado por el MP. Esta solicitud debe ser presentada dentro de un determinado periodo de tiempo, el cual empieza con el dictado del auto de vinculación a proceso y termina en la etapa intermedia, antes de que se dicte el auto de apertura del juicio oral. La solicitud del MP debe contener la acusación. De esta manera, se pueden agotar en un solo momento los actos procesales que van a estar disponibles. Ujú. Finalmente, va a ser el juez de control quien decida si da por iniciado el procedimiento abreviado y, de ser así, convocará a los intervinientes a a una audiencia, digamos, sí, en la cual, y luego de escuchar la acusación del fiscal y la contestación por parte de la defensa, emitirá la respectiva sentencia, basada en los datos de prueba, obviamente, que obran en la carpeta de investigación. Veamos ahora lo que sería la acusación coadyuvante. Con relación a la víctima o al ofendido, debemos partir de que desde el inicio del proceso penal, que es del que estamos hablando, son titulares de derechos y garantías. Eso no está a objeción. Por lo tanto, es coadyuvante desde el inicio del procedimiento penal de conformidad con el artículo 20 constitucional. Apartado C, fracción 2. En ese sentido, una vez que el juez de control le haya notificado a la víctima o ofendido del escrito de acusación de la fiscalía, la misma tiene un plazo de 3 días para poder presentar sus promociones, las cuales giran en torno al ofrecimiento de medios de prueba y a la cuantificación del monto de la reparación del daño. Esto conforme al artículo 338 del Código Nacional, ¿no? Ahora bien, las promociones de la víctima o ofendido tendrán que ser a través de un escrito dirigido al juez de control, donde podrán plantear las siguientes promociones.
Pueden señalar los errores formales que presenta el escrito de acusación del Ministerio Público. Pueden también ofrecer sus medios de prueba. Pueden cuantificar el monto de la reparación del daño y bueno, finalmente estas promociones serán notificadas tanto al Ministerio Público como al acusado en un tiempo oportuno, con la finalidad de que este último prepare también su defensa de acuerdo con lo establecido en el artículo 339 del Código Nacional. Ahora bien, ¿qué seguiría? Seguiría una contestación de la acusación en este proceso. Ujú. El acusado, por escrito, dentro del plazo de 10 días contando a partir del fallecimiento del plazo que tiene la víctima o ofendido para presentar sus promociones, de acuerdo al artículo 340 del Código Nacional, podrá contestar la acusación planteada en su contra. Deberá tener presente que, sin embargo, y de conformidad con el primer párrafo del artículo 344 del Código Nacional, la defensa podrá cuestionar la validez de la relación jurídico-procesal a través de excepciones o bien plantear incidencias. Así, la contestación de la acusación será escrita o en la audiencia intermedia estará constituida por estas promociones. Primero, señalar los errores formales que pueda presentar el escrito de acusación del MP, del Ministerio Público, plantear excepciones, exponer sus argumentos de defensa y ofrecer los medios de prueba también respectivos. Además de solicitar la suspensión del proceso a prueba. Es muy importante recordar que antes de la audiencia intermedia, la fiscalía ha debido presentar su acusación y la víctima u ofendido pueden constituirse en colaboradores presentando su acusación coadyuvante, así como la defensa podrá contestar la acusación. Y bueno, eh, de esta manera hemos concluido con esta etapa y con esta tarea, esperando haya sido comprensible y sencillo para todos ustedes. Agradezco la atención prestada y nos vemos muy, muy pronto. Adiós.